¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estoy con este vídeo, con esta presentación sobre cómo podemos potenciar una sesión de kinesiología. Voy a exponer desde mi punto de vista algunos factores que son importantes y que con el tiempo pues, me he ido dando cuenta de la importancia, ¿no? De tenerlos en cuenta, tanto desde mi punto de vista como terapeuta, como viendo también cómo se desarrolla la sesión con la persona y también en ese conjunto, ¿no? En esa esfera, dentro de una sesión, pues cómo repercute el que haya ciertos aspectos que están en su sitio y la diferencia cuando esto no es así, ¿no? Hablamos de kinesiología, ya que es a lo que me dedico, integrando diferentes herramientas, pero para mí esto es súper importante en cualquier terapia a la que nos dedicamos, a la que nos dediquemos y que por tanto estemos, pues bueno, ofreciendo un espacio de recuperación, de sanación, de salud hacia las personas. Bien, una sesión de kinesiología al uso, aquellas que hayamos estudiado kinesiología y que nos dediquemos a hacer sesiones, pues se puede realizar, sí, quizás sin tener en cuenta todo esto. De hecho, bueno, en muchas formaciones tampoco al principio se dice todo esto, ¿no? Pero, bueno, dada la importancia, pues quería compartir mi punto de vista porque estoy seguro que a más de uno y a más de una pues puede ayudar en vuestro día a día, ¿no? Y también a entender, más allá de ese espacio de sesión, cómo esto nos puede repercutir en el día a día, en nuestra vida cotidiana y también a partir de ahí pues poder tener en cuenta otras cosas para mejorar en nuestro sistema y por lo tanto para estar mejor. Entonces, para ello voy a compartir esta presentación, ¿sí? Para potenciar, como decía, una sesión de kinesiología. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener en cuenta en este espacio que hoy comparto, el espacio, ¿sí? El espacio de trabajo, el lugar donde ejercemos una sesión, también la preparación del terapeuta o de la terapeuta, la preparación también de la persona, por supuesto, que va a recibir la sesión, o podemos llamarle el cliente, la cliente o el paciente. Y la unificación de esa esfera en sesión del campo del terapeuta con el campo de la persona. Entonces, esto es un poco lo que vamos a ver. Luego, cada punto se va a desgranar en otros factores que quiero exponeros bueno, para completar un poquito esta presentación. Entonces, hablamos del espacio, entendiéndolo como ese lugar donde llevamos a cabo, ¿sí?, la sesión. Ahí tenemos la imagen pues, de una consulta, pero puede ser una habitación de casa, puede ser un domicilio al que voy, puede ser también, pues, no sé, en la naturaleza, ¿no? Que voy de excursión con un amigo, con una amiga y será allí que realizo una sesión, pues también lo vamos a considerar el espacio. Entonces, simplemente teniendo en cuenta el espacio, ya hay cosas importantes que podemos tener en cuenta para que una sesión pues, sea potenciada, ¿no? Esté facilitada desde un lugar donde el espacio ya va a contribuir a una sanación. Seguro que a más de uno y a más de una os ha ocurrido que de repente llega una persona a vuestra consulta y nada más entrar o al poco de entablar el saludo y la conversación, rompe a llorar. Ok, en parte puede ser también desde una necesidad, ¿no?, de que el vaso estaba lleno y tengo ya al terapeuta delante y mira, reviento, puede ser eso. Pero yo me he dado cuenta y estoy seguro que también ocurre cuando la persona entra en un espacio en el que se respira un ambiente de sanación, donde hay algo que a nivel inconsciente se abre y su inconsciente se puede relajar y a partir de ahí se puede explayar, abrir y liberar. Entonces, también muy importante ese matiz que si lo observamos veremos cómo la persona ya al estar en el lugar empieza a cambiar. Empieza a cambiar, puede ser que por el primer factor también, por supuesto, pero el espacio, la vibración del espacio ya nos va a estar hablando también de cómo el sistema de la persona en general pues reacciona y empieza a equilibrarse. Y para ello vamos a ver
tres factores así como más concretos, y uno de ellos son las interferencias energéticas. ¿Qué es esto de interferencias energéticas? Bueno, pues aquí entrarían diferentes factores, ¿sí?, en cuanto a densidades en el ambiente energético. Y para esto podemos entenderlo como entidades, espíritus, parásitos, ¿vale? Este tipo de interferencias energéticas, que son, digamos, externas, ¿sí?, que vienen como del exterior y que de alguna manera van a estar mermando también esa vibración del lugar. Por lo tanto, va a ser muy importante siempre que podamos y que entre en nuestros conocimientos, pues revisar esto en el espacio de sesión. Repito, muchas veces nosotros empezamos a formarnos en cualquier rama terapéutica y no llegamos hasta aquí, ¿no?, hasta tener en cuenta estos factores. Entonces no pasa nada, los vamos a ir integrando o no, ¿vale? Si el camino de la vida nos lleva, empezaremos también a conectar con estos conocimientos, con otras visiones, con otros factores a tener en cuenta, que al final, pues bueno, nos darán otra perspectiva de lo invisible a tener en cuenta, ¿vale? Y si yo directamente, pues, no lo veo, no quiero verlo en el momento, pues simplemente siento que esto no me va a ser importante, pues también está bien, ¿no? Cada uno estamos en un punto, cada uno vemos las cosas desde un prisma y por supuesto que todos los prismas van a ser perfectos en el momento en que se dan. Pero desde mi punto de vista sí que va a ser importante tener en cuenta esas interferencias energéticas que pueden haber en el espacio donde llevamos a cabo esa sesión de trabajo. Entonces aquí lo que comentaba, ¿no? Parásitos, entidades, espíritus, que lo que pueden hacer es alterar el campo. Entonces, cuando se altera el campo, ¿sí?, ese estado, digamos, más armónico de energía, pues bueno, pueden darse luego en la sesión diferentes estreses que pueden alterar su funcionamiento. Y luego lo vamos a ver más concretamente en la preparación del terapeuta y en la preparación de la persona. Entonces, aquí tenemos esas interferencias externas energéticas que va a ser importante desde mi punto de vista poder revisarlas y poder limpiarlas, ¿vale? Luego tenemos, por otra parte, las geopatías. Para quien no conozca, las geopatías son alteraciones energéticas, electromagnéticas, que pueden darse por diferentes motivos, ¿no? Hay diferentes tipos. Tenemos la corriente de agua subterránea, por ejemplo, que son como corrientes, ríos de agua que pueden ir por el subsuelo y que van a estar emanando un campo energético, el cual pues no va a ser muy bueno cuando entre en contacto con mi sistema, en la consulta con el sistema de la persona. Imaginad que pasa por la consulta por bajo de la camilla y ese remanente energético pues está alterando el sistema nervioso de la persona y todo lo que es su campo electromagnético. Bien, pues esto va a ser un factor que puede alterar, primero, que la persona esté en un espacio, o sea, desde un lugar de equilibrio y por lo tanto que los cambios no se integren bien porque voy a estar desde un lugar de estrés. Y por otra parte, pues también va a hacer que yo como terapeuta, pues si hay estrés a nivel inconsciente en mi sistema, no voy a poder mantener ese foco, ¿vale? Entonces va a ser importante revisar. Esto es un ejemplo de geopatías, pero están las líneas Harman, las líneas Curry, y luego también pues tenemos las humanas, las artificiales, ¿no?, como es bueno, el wifi, aparatos electromagnéticos y demás. Entonces, cada espacio va a ser un mundo y que todo esté perfecto es como casi imposible, pero sí que podemos tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si coincide un cruce de líneas Harman y Curry, por ejemplo, justo donde está en esta foto la camilla, ¿vale? Y yo puedo organizar mi consulta para que la camilla esté desplazada en un lugar donde no coincida justamente ese cruce de líneas, pues ya estoy evitando ese factor, ¿vale? A pesar de que luego podamos armonizar, que ahora hablaré de ello, la habitación o la consulta donde realizamos las sesiones, para que, a pesar de los factores de estrés energéticos que ya hay, poder por lo menos sostener esa armonía dentro de lo que se pueda, ¿no? Entonces, las geopatías va a ser también interesante poder tenerlas en cuenta, poder revisarlas
para que el espacio libre de interferencias energéticas y libre o regulado en cuanto a geopatías lo máximo que podamos, va a favorecer ya mucho el proceso de sanación y de recuperación de la persona. Tengamos en cuenta que lo que hacemos básicamente en las sesiones cuando trabajamos con las personas es vaciar estrés, vaciar el vaso. Para eso hace falta que, por una parte, el sistema esté relajado, esté en equilibrio, para a partir de ahí poder ir trabajando. Entonces, si el sistema ya parte de un estrés, va a ser como muy difícil poder liberar, poder soltar, y la información dentro de la persona va a ser más difícil que pueda procesarse. Y por lo tanto también cuando tratemos de potenciar tus aspectos, pues también va a ser del mismo lugar, ¿no? Entonces va a ser muy importante. Y luego la armonización, con armonización me refiero a poder potenciar el estado vibratorio del lugar o del espacio, ¿vale? Teniendo en cuenta diferentes elementos como puede ser un cuadro colocado en el sitio correcto, un símbolo, un mineral, ¿vale? Estos son factores que, bueno, bien testado, que se puede testar, pues va a hacer que, digamos, la armonía de la habitación todavía se equilibre, ¿no? A pesar de quitar esos elementos de estrés de los que hemos hablado anteriormente, pues podamos ver, ahora que ya hemos quitado esto, ¿cómo podemos armonizar, potenciar, qué cositas podemos colocar, en qué lugar, para que la energía esté en el punto, digamos, idóneo? Repito, dentro de esas posibilidades que nos va a dar cada espacio, ¿no? Ok, vamos a pasar a la preparación del terapeuta. Y aquí también vamos a hablar de esas interferencias externas, ¿vale? He puesto aquí 3 ejemplos, pero se podrían considerar muchos otros. Entonces va a ser muy importante también el poder revisarnos personalmente como terapeutas, si entra dentro de nuestras creencias, de nuestra estructura. Por supuesto que si alguien no lo contempla, no lo quiere contemplar, está genial. Repito, de cada uno y cada una, conforme percibamos, va a ser perfecto, ¿vale? Y vamos a ayudar de una manera completamente perfecta y nos vayan a llegar las personas perfectas. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto solo es una visión que comparto para quien, bueno, le pueda enriquecer. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo va a ser la repercusión favorable, ¿vale? En sesión, de que yo como terapeuta pueda, ¿sí?, limpiar todas estas interferencias externas? Pues bueno, lo primero que voy a hacer es generar una impermeabilidad del cliente o del paciente. ¿Qué quiere decir? Evitar que la densidad que yo llevo en mi campo pues se la vaya a traspasar al cliente o al paciente. Este va a ser un punto muy importante, ¿vale? Por otra parte, la fiabilidad en el testaje. Cuando yo tengo, ¿sí?, cualquier densidad energética, me puede trastocar a un nivel de foco neutro, como comento, ¿vale?, en la presentación. El foco neutro me refiero a ese estado neutro a través del cual yo, en conexión con la persona, puedo trabajar desde un lugar neutro. Entonces, si existe alguna distorsión, me puede estar psíquicamente, ¿sí?, desde mi enfoque mental, digamos, tergiversando las respuestas que se dan en el test y haciendo que yo no esté desde un lugar neutro. Por lo tanto, yo voy a estar desde un desgaste, incluso puede haber una interferencia que me cambie las respuestas, ¿vale? Y a veces lo vemos en sesión cuando posiblemente se da que hay una interferencia y el brazo de la persona empieza a hacernos alguna cosa rara. Entonces, esto se debe a que posiblemente hay alguna interferencia externa y a lo mejor las hemos limpiado al principio, pero como en todo, funcionamos por capas. A lo mejor nos sale la palestra al principio y de repente a mitad de sesión, que hemos tocado otra tecla importante, aparecen, ¿vale? Y hay que limpiarla en ese momento. También podría ser. Entonces va a ser importante también que haya una fiabilidad en el testaje y un foco neutro en el cual yo pueda sostenerme, ¿vale?, energéticamente a lo largo de la sesión. ¿A qué me refiero con sostenerme? Que yo pueda estar en un estado vibratorio lejos de estas interferencias en el que no haya un desgaste, ¿vale? Entonces, si no hay un desgaste, yo voy a poder mantener esa conexión, ese foco a la hora de hacer estímulos al sistema de la persona, ese foco a la hora de preguntar
de una manera muy chula, ¿no? De una manera muy neutra y muy real. A eso me refiero. O sea, que no haya un desgaste, que a mí me desequilibre el sistema y a partir de ahí tenga que esforzarme en exceso para tratar de sostener y poder interpretar aquello que ocurre en la sesión. Y por lo tanto, si el terapeuta o la terapeuta se encuentra de esta manera, se encuentra con una fiabilidad en el testaje, con un foco neutro, sosteniendo, sí, de una manera sin desgaste esa energía, la persona va a poder integrar la sesión de una manera 100%, y luego, por otra parte, digamos que la integración global entre el terapeuta y la persona, pues también va a ser la adecuada, ¿no? Esto en cuanto a interferencias externas en la preparación del terapeuta. Y voy a hablar ahora un poco de las interferencias internas. Entonces, en cuanto a lo interno del terapeuta, también para mí es importante que antes de trabajar, repito, siempre que sea posible, ¿sí? Porque a lo mejor en un momento dado, fuera de consulta, tenemos que hacer una sesión y, oye, no nos ha dado tiempo, ¿no? Pues todos somos personas. Pero si podemos, sí que es interesante tenerlo en cuenta. Y una es el equilibrio energético, que ahora lo desarrollamos un poquito. Otra es la neutralidad emocional. Y otra es la transferencia de información negativa, que en cierto momento se puede dar. Y ahora explico lo que es cada una de las cosas. Bien, ese equilibrio energético del que voy a hablar son esas comprobaciones que conocemos tan importantes en kinesiología y que realizamos a la persona antes de iniciar la sesión, ¿no? Entonces, está muy bien realizársela a la persona para equilibrarla antes de empezar, ¿vale? Para eliminar también ciertas interferencias en sus circuitos, para corregir la hidratación, ahora hablaremos de ellas, pero a veces se nos olvida que los terapeutas también tenemos que partir desde un lugar 100% neutro, sobre todo por lo que he explicado al principio, ¿vale? Al final, todos estos son factores que pueden interferir de alguna manera en el foco, en la sostenibilidad energética, en la ecología energética de la sesión o de la jornada de sesiones, si hacemos varias al día, etc. Entonces, dentro de ese equilibrio energético, yo propongo, pues bueno, revisar esa hidratación, ¿vale? El estado de hidratación, por eso me veis aquí cada 2 por 3 bebiendo un trago de agua, ¿vale? Porque el agua va a ayudar a que la información se mueva, ¿sí? A que la energía circule bien en el sistema nervioso y demás. Luego podemos contemplar el switching, ¿vale? Esa conexión neurológica entre diferentes partes del cuerpo, la energía de los vasos centrales, ¿vale? Y la hiperenergía también, que se va a relacionar con el funcionamiento del cerebro, con el sistema nervioso, la integración de los 2 hemisferios del cerebro y también el ambiente, ¿no? El ambiente hace referencia, por ejemplo, pues si hace un calor de la muerte en la consulta, yo no voy a estar a gusto y voy a estar en un estrés. Entonces, estos son factores que conviene revisar también, más allá de la persona que va a recibir la sesión, en mí como terapeuta, para poder estar, ¿sí? Junto a lo que hemos visto anteriormente, en el estado más adecuado posible. Luego, con neutralidad emocional, me refiero a poder liberar cualquier estrés que pueda tener yo como terapeuta emocional antes de llevar a cabo la sesión. Y es cierto que al revisar esto ya se van a corregir cosas, ¿sí? Al revisar el equilibrio básico se van a corregir cositas, pero también puedo testar, oye, necesito alguna flor de Bach antes de empezar esta sesión, que a lo mejor me sale, pues sí, tómate unas gotitas de 1 o de 2, ¿vale? O quizá me puedo hacer un frontal occipital para liberar estrés del día que llevo, de lo que sea, ¿vale? O, por ejemplo, oler un aceite esencial me va también a ir directo al sistema límbico y por lo tanto me va a regular en mi plano emocional. Y aquí podríamos incluir más herramientas, ¿vale? Cualquiera que conozcáis. Entonces también dentro casi de ese equilibrio básico podemos incluir, si necesitamos algo más de las herramientas que conocemos. Y luego muy importante también revisar lo que es la transferencia negativa. ¿Qué es esto de transferencia negativa? Si de alguna manera inconsciente, ¿vale? Yo puedo transferir o proyectar a la persona
algo que esté en mi campo energético, que esté en mi subconsciente, ¿vale? O que inconscientemente yo, por mis programas, por mis patrones, pues sin querer pueda hacer como que es de la persona, pero que va a ser algo mío, va a ser una proyección mía de mi sistema que extrapoló la persona. Entonces va a ser interesante. Esto también casi que es interesante ya con la persona, sí, en sesión, más que antes, de que quizá la persona llegue, que pueda hacer lo demás. Esto va a ser importante también con la persona allá adelante. Oye, hay algo que yo aquí te esté transfiriendo de manera inconsciente y si es que sí, pues podemos utilizar cualquier corrección, ¿vale? Emocional, energética, para eliminar, para romper esa transferencia que de manera inconsciente yo puedo estar proyectando en la persona, ¿de acuerdo? Entonces, como preparación interna del terapeuta, aquí planteo estas que también va a ser súper importante, porque, lo dicho, la eficiencia, el menor desgaste me va a mantener en estado neutro. Para imaginar que al principio, sobre todo, ¿no? Que nos desgasta mucho una sesión porque estamos como pendientes de mil cosas, que si los brazos o el test que utilicemos, que si ahora el protocolo, que si eso me va a implicar un desgaste. Entonces, si encima no tengo una buena integración de hemisferios, me falta hidratación, etcétera, etcétera, me voy a abrumar y mi sistema va a entrar en colapso y en shock, ¿vale? Entonces, cuanto más limpio, cuanto más centrado, equilibrado y nutrido esté, mucho mejor. Y ya no quiero contar si realizamos varias sesiones seguidas o una mañana de sesiones o un día entero, lo que sea, ¿vale? Entonces va a ser muy, muy importante revisar todo esto. Preparación del cliente. Y aquí volvemos a lo mismo en cuanto a las interferencias externas, ¿vale? Vamos a revisar si de primeras hay que limpiar algo. Yo os recomiendo hacerlo, ¿vale? Si hay entidades, larvas, parásitos, si tenemos el conocimiento, si entra dentro de nuestra estructura de trabajo, pues va a ser importante porque va a repercutir favorablemente en la apertura de las vías de información. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay cualquier densidad en el campo, es como si se obstruyera el acceso a ciertas informaciones de la persona que pueden ser relevantes para trabajar su motivo de consulta. Entonces, el hecho de limpiar cualquier interferencia externa ya va a hacer que esas vías de acceso a la información que estaban cerradas en el sistema de la persona, de repente se abran y podamos acceder a ellas para ayudar a la persona de la mejor manera, ¿no? Luego también la cohesión de diferentes cuerpos, ¿no? Cómo las densidades pueden hacer que haya una separación, que haya un funcionamiento no adecuado entre los diferentes cuerpos, sí. Y también entre los diferentes, digamos, planos a nivel espiritual, ¿no? Pues cómo funciona en conexión, por ejemplo, el espíritu con el cuerpo, etcétera. Entonces eso va a ser muy importante. También la reducción de síntomas. ¿Cuántas veces las densidades energéticas se relacionan con mente nublada, poca claridad, palpitaciones, ansiedad? Esto va muy de la mano. Y es increíble como a veces simplemente limpiando al principio lo que hay que limpiar, la persona entra en otro estado totalmente diferente. Claro, porque es que al final esas interferencias externas energéticas también van a afectar a mi cuerpo físico, también me van a afectar a mi funcionamiento fisiológico, metabólico, etcétera. Entonces, va a ser muy notable también cuando podemos limpiar esto de la persona. La persona de repente es como si algo cambiara, porque tiene mucho peso. Entonces, también va a repercutir aquí favorablemente también que la persona pueda estar en un estado de homeostasis, de equilibrio, o que se pueda facilitar ese estado para luego, si tenemos que trabajar otras horas en sesión, sea desde un lugar estable. Y aquí volvemos a lo mismo, a la sostenibilidad energética, a esa ecología energética de la persona que va a poder tolerar desde un estado más armónico, ¿sí? Más de equilibrio, aquellos cambios que hagamos en la sesión y por lo tanto que se integre esa globalidad de la sesión de una manera adecuada. Porque, repito, si yo parto de un estrés o de varios o de muchos estreses, esos cambios que hagamos en la sesión, ¿vale? Se van a apoyar, imaginar la base de la pirámide. Si esto está limpio y neutro, todo lo que limpiemos y recoloquemos se va a colocar sobre una base sólida. Si esto está temblando, ¿vale? Lleno de estrés, lo que yo
recoloque, integre, no va a saber cómo recolocarse en el sistema de la persona. Entonces, esto también va a influir, ¿vale? Estas interferencias externas de manera muy interesante. Interferencias externas. Aquí volvemos un poquito a las del terapeuta, en este caso del cliente o del usuario, del paciente, de la paciente, como lo llamemos, ¿vale? Entonces aquí también vamos a revisar, más allá de esas interferencias externas, vamos a revisar en las internas el equilibrio básico que lo hemos nombrado antes. Podemos revisar también si, oye, antes de empezar la sesión, va a ir bien a esta persona a tomar una flor de Bach, hacer una técnica de liberación del estrés, etcétera, para todavía potenciar más ese estado de relajación neutro a través del cual su sistema va a poder procesar mucho mejor toda la información que se mueva en la sesión. Transferencia negativa, aquí también lo vemos, y es posible que la persona también inconscientemente pueda transferir cierta responsabilidad al terapeuta, ¿vale? De manera inconsciente. Pero si hay una proyección aquí en transferencia negativa, igual que nos podría pasar a nosotros, lo que vamos a hacer es corregirla, ¿vale? Entonces esto va a ser también importante para mantener ese equilibrio. Y luego podemos revisar aquí los obstáculos, que yo también trabajo de esta manera, ¿no? Y que entendemos, por ejemplo, por un obstáculo como un factor que es muy clave en el proceso, que tiene que ver con el motivo de consulta de la persona y que posiblemente hasta que no lo detectamos y no trabajamos ese obstáculo, como puede ser un reverso psicológico, un autosabotaje o como puede ser un trauma muy oculto, hasta que eso no se identifique y lo trabajemos, posiblemente la persona en el motivo de consulta que plantea no va a poder empezar a notar mejoras o cambios porque hay ahí un plomo que nos tira al fondo del mar que está escondido, ¿vale? O puede que sí, que la persona puede ir mejorando, pero el proceso va a ser muy lento. Entonces, al revisar los obstáculos, lo que hacemos es identificar un factor que está como muy presente en ese motivo de consulta, limpiarlo, despejar esas vías, esos caminos, y a partir de ahí que la persona pueda empezar a hacer mejoras dentro de lo que quiere trabajar, ¿vale? Entonces aquí tenemos también esa revisión importante en las interferencias internas de la persona que va a recibir la sesión. Y luego, muy importante también, cuando trabajamos esa unificación, esa fusión entre terapeuta y cliente, esos dos campos, ¿vale? Que al final van a ser uno, y desde el cual se va a dar todo ese proceso de sesión. Pues bueno, me parecía interesante poner los siguientes conceptos y lo voy a desarrollar brevemente. Y está claro que cuando empezábamos a aprender nos lleva un proceso que, como comentaba anteriormente, estamos con la cabeza en mil cosas. Venga, a ver, los brazos, lo noto, no lo noto, el protocolo, espérate, me he dejado un paso. Entonces mi cerebro va a estallar. ¿Vale? Entonces es un proceso irremediable por el que hay que pasar de aprendizaje, cada persona a su ritmo, ¿sí? Con el menor estrés posible. Entonces, repito que esto, sí, lo vamos a tener en cuenta para quien le sirva, pero sin que esto nos tenga que generar un estrés mayor, ¿vale? Está perfecto como lo hacemos y todos hemos tenido que pasar por ahí. Entonces, vamos a tener en cuenta varias cosas, ¿vale? El concepto de unidad es que al final, sí, yo estoy trabajando con otra persona, pero al final se unifican los dos campos y somos uno, los dos o las dos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, de alguna manera tenemos de tratar de salirnos de nuestra historia personal, ¿vale? Y en esa fusión, o sea, estar en un estado de unidad en el que podamos ayudar a la persona, ¿vale? Sin que entre nuestra historia personal, ¿vale? Nuestros juicios. Y esto, bueno, puede ser difícil en algún momento porque todos somos humanos y todos tenemos nuestras circunstancias internas y puede ser que en algún momento sí, pues podamos proyectar algo nuestro, ¿no? Pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta, lo vamos a hacer lo mejor que sepamos, ¿vale? Y teniéndolo en cuenta, pues voy a tratar de estar lo más neutro posible, tratando de no, ¿sí? Proyectar alguna visión personal mía
o algo que pueda romper un poco el proceso de integración de la persona. Entonces, este concepto de unidad, que es como si la mente, si nos pudiéramos salir de ella y entrar en una fusión energética, lo que va a darnos es una presencia energética, más allá de un estado mental, ¿vale? Va a ser una fusión más energética desde el sentir, repito, esto lleva su tiempo, ¿sí? A través del cual las interpretaciones pues, se van a quedar, digamos, a un lado, y desde este estado de presencia yo voy a poder entrar en comunión con ese campo conmigo, y a partir de ahí, bueno, desde un estado de percepción activa, poder, con esas sutilezas que ocurren en las sesiones, acompañar, digamos, de la manera más armónica y fluida a la persona. Y esto va a ser muy importante, ¿vale? Ese concepto de unidad, esa presencia energética, esa percepción activa, va a ser muy importante para escuchar también los límites de tolerancia que la persona tiene, ¿vale? Los límites de la tolerancia me refiero a la capacidad de la persona para asimilar lo que se está trabajando en sesión, y para ir más allá, poder seguir avanzando en un tema, o de repente decir, mira, no, esto hay que respetarlo, hay que dejarlo aquí, porque si entramos vamos a romper ese límite de tolerancia, y esto tampoco es bueno. Entonces, por eso va a ser muy importante, ¿sí? El salir de mi prisma, ¿vale? Y de lo que yo creo o quiero, sino desde esa fusión poder acompañar todo eso teniendo en cuenta ese límite de tolerancia. Y esto también depende de con qué sistema trabajemos, el cuerpo nos va a avisar, ¿no? Yo con el sistema que trabajo, pues de repente los brazos van a quedar de una manera en la cual vamos a entender que esa puerta de entrada previa que habíamos abierto, pues ha quedado cerrada, ¿vale? Pero no está de más recordar que cada una tenemos un límite, incluso en un tema concreto, incluso en un momento concreto, que conviene respetar, porque al final muchas veces menos es más. Entonces, vamos a tener en cuenta esto puede haber ido al principio de la presentación, y quería proponeros, bueno, pues esta aplicación que he dado, me apetecía compartirla para también ofrecer mi visión para los que habéis estudiado conmigo. Si os apetece lo podáis repasar y a tiempo pasado ver desde otro prisma, ¿no? Porque al final esto es como cuando leemos un libro. Me leo un libro y se me quedan ciertas cosas, y a los 10 años digo, ostras, lo voy a volver a leer. Y lo entiendo completamente diferente, porque yo no soy el mismo, yo no soy la misma, ¿no? Pues esto un poco también para esas personas que han estudiado conmigo y que os apeteciera pues echar un vistazo a esto. Así que deseo de corazón que os haya podido servir, y bueno, a lo mejor no has estudiado kinesiología, pero has visto este vídeo y también te ha servido, porque igual te dedicas a otra terapia natural, o a lo mejor haces otro tipo de terapias más físicas, pero para mí todo parte de esta base también energética, ¿sí? De fusión, y va a ser también muy interesante, como si soy fisioterapeuta, como si soy osteópata o realizo cualquier otro tipo de labor, ¿no? El tener en cuenta todos estos factores. Así que sin más, deseo que te haya servido. Cualquier comentario, cualquier cosa que te apetezca compartir, preguntar, pues puedes hacerlo en comentarios. Y nada, desde aquí me despido, que vaya todo muy bien, y un placer haber estado aquí este ratito.